Continuamos entonces con esta conferencia web, que es la conferencia web de cierre, para condensar, sintetizar todo lo que han sido estas 4 semanas de formación y cómo se ha venido desarrollando el proceso. Miremos la primera unidad entonces, que es una unidad muy sencilla. Pero en esta primera unidad encontramos entonces los temas básicos. ¿Qué es lo que tendría que hacer una persona? Vamos a hacer todo el proceso, la simulación de lo que una persona tendría que hacer una vez ingresa a la plataforma. Cuando se ingresa a la plataforma, lo primero que se hace es llegar a los anuncios. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es enterarse de qué es lo que ocurrió durante el tiempo que no ingresó. Se miran los anuncios desde el primero, que está en la parte de abajo, hasta el último, que está en la parte de arriba. Se leen con detenimiento y se siguen las indicaciones que en ellos se realizan. Se mira la información del programa. Es importante contextualizarse en lo que ha ocurrido, pero también contextualizarse en lo que hay dentro del ambiente de aprendizaje. Entonces, acá en la información del programa está el material sobre introducción a sistemas de automatización. Este material es un material interactivo, necesita de Flash Player para poderse ejecutar, con muchos de los contenidos que tiene el curso, que son interactivos. Está la estructura curricular, está el cronograma del curso, están las recomendaciones y complementos requeridos, cómo participar en los foros, guía de buen uso de los foros, normas de cortesía y de comportamiento, e indicación sobre la actividad final, que es la evaluación del curso. Esta información pues es necesario conocerla para saber realmente cuáles son las reglas del juego para la formación. Está el enlace de inducción a la plataforma. Pues acá hay videotutoriales que para aquellas personas que tienen poca experiencia, poca trayectoria en el desarrollo de formaciones virtuales, les va a ser de gran utilidad, porque les va a ilustrar paso a paso cómo realizar diversas tareas de interacción con la plataforma y con el curso. Y al final, pues, cómo descargar los certificados desde la plataforma. Y sobre el Blackboard Collaborate, cómo ingresar a las conferencias web. De todas maneras, en internet, ingresando a YouTube, hay una gran cantidad de material. Entonces, pues el cómo manejar la plataforma es lo único que hay en internet. La información del instructor, importantísimo. Conocer el correo electrónico. En caso de fallos de la plataforma, será la única forma de comunicarse, o a través del WhatsApp que se indica allí, pero esto es solamente para WhatsApp, no sirve para llamadas. El centro de formación al cual pertenece el instructor, en este caso al Centro Minero de la Regional Boyacá, y el horario de atención, el horario en que se atienden los cursos, las sesiones de chat y las conferencias web. Y pues una descripción del instructor, cuál ha sido la trayectoria en formación y en experiencia, especialmente en lo que tiene que ver con la formación virtual. Y los materiales del programa. Entonces, los materiales, vamos a hacer el proceso sencillo de si una persona estuviera realizando el curso. Ingresamos a materiales del programa,
unidad 1, introducción a sistemas de automatización. La versión navegable, es decir, el material que es interactivo, se le hace clic y dice que el contenido requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player. Se hace clic en ese botoncito que aparece, se le dice permitir para que se ejecute Flash Player. Y acá tenemos los objetivos: identificar, comprender y explicar los principios de funcionamiento de los sensores, los componentes esenciales y el comportamiento de acuerdo a la aplicación en que se encuentran, así como el modo de operación y las características de cada uno de ellos de acuerdo a su clasificación. Las actividades para esta unidad 1, que es sobre sensores, entonces está por un lado el foro de socialización, el foro social, que es para realizar la presentación personal. Se lee la descripción del foro, se ingresa, se lee la primera publicación que hay, la secuencia inicial, y ahí están las indicaciones de cómo se debe realizar la presentación personal. Este foro no es calificable, no es obligatorio, pero pues es una forma de interactuar con los compañeros y conocerse mutuamente. Una segunda actividad está la actividad central. Entonces, una vez se ha estudiado el material de la unidad 1, se ingresa por actividades para desarrollar la actividad central. Esta actividad central es la actividad principal de la unidad. Tenemos las actividades complementarias. Las actividades complementarias son solamente para aquellos que se dejaron coger la noche en el envío de la actividad central y entonces ya pasó una semana y nada que envían la actividad central, entonces envían la actividad central y también la complementaria. Para los que envían las actividades centrales oportunamente, la actividad complementaria no es obligatoria. Se tiene el foro temático también, el foro temático donde se plantea un cuestionamiento que está relacionado con las temáticas del curso. Esto nos va a permitir afianzar y construir conocimiento de forma colectiva. Y la evaluación de la unidad, una evaluación interactiva. Las evaluaciones en algunos casos traen unas imágenes. Es recomendable entonces tener el navegador con el zoom al 100% para evitar que se afecte el resultado de esos puntos en donde hay selección dentro de la imagen. A veces se puede seleccionar cualquier punto de la imagen y a veces dice que hay que seleccionar en un punto específico, por ejemplo en el numeral, que si es el 1 o el 2 o es el A o es el B, entonces hay que hacer exactamente sobre el número o sobre la letra y no sobre la imagen en general para que el punto sea válido. Otra actividad que estaba planteada para la unidad 1 es una evaluación de inducción, una autoevaluación y que corresponde a un autodiagnóstico para poder determinar cuáles son los conocimientos que se tienen sobre el manejo de la plataforma, para evaluar los conocimientos que se adquieren una vez se ha visto todo lo que tiene que ver con la información del programa. Para conocer las reglas del juego, entonces se hace una autoevaluación para ver qué tanto se comprendió. Bueno, y los contenidos básicamente de la unidad 1, automatización y sensores, lo que es el concepto de automatización y lo que tiene que ver con los sensores. Entonces esto sería lo que tiene que ver con la unidad 1. La descripción, ahora sí miremos los contenidos. Entonces tenemos acá otros 3 elementos, uno que es el de introducción, otro que tiene que ver con sensores y la versión descargable de la introducción, de lo que es en sí la generalidad de automatización.
Miremos entonces esta unidad 1, ya no nos pide ejecutar flash porque ya lo ejecutó. Y acá tenemos un material que también permite que se escuche. Acá no se reprodujo. Bueno, normalmente hay una narración, entonces nos narra, nos dice: bienvenidos, acá encontraremos material que servirá de apoyo para cumplir la misión recomendada en la unidad 1. Para empezar, revisaremos algunos temas relacionados con la automatización y después conoceremos la información sobre sensores. Haga clic en la X para cerrar y ver el material didáctico. Que tengas éxito. Entonces, acá nos está diciendo que hay unas misiones. Unas misiones son las actividades que hay que realizar a lo largo del curso. Desde la unidad 1 se van desarrollando una serie de actividades que al final todas nos permiten desarrollar una actividad mucho más completa, es decir, que en cada unidad se desarrolla una partecita de este proyecto final. Eso, entonces ahí está la narración. La narración es básicamente que el sistema lee lo que está acá en el recuadro amarillo y luego lo que está en la línea con rojo. Eso es básicamente la narración. Entonces tenemos acá que seguir simplemente las indicaciones que nos ha dado. Entonces, primer concepto, la automatización, que es uso de sistemas donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos que tienen como propósito el conferir un valor agregado. Entonces, lo que normalmente, las tareas que normalmente realizaría una persona, se le trasladan a la tecnología, ¿cierto? Entonces, a un conjunto de elementos tecnológicos que le confieren un valor agregado. ¿Un valor agregado por qué? Porque al realizarlo con tecnología, al realizar el proceso con el uso de la tecnología, entonces se van a obtener unos beneficios. ¿Beneficios como qué? Por un lado, pues la precisión. Cuando se desarrollan tareas por parte de personas, pues está susceptible al error, está susceptible a la demora. Acá va a haber una precisión, va a haber calidad, va a estandarizarse, no van a quedar unos productos de una forma, otros de otra, sino que todo va a ser bajo una misma línea, con unos mismos parámetros, entre otras. Entonces miremos los objetivos. Bueno, entonces debe facilitar el aumento de la productividad. Pues ya con máquinas, entonces ya no nos vamos a tardar tanto y por lo tanto hay mayor productividad. Y competitividad, pues tenemos productos para satisfacer la demanda, pero no solamente productos corrientes, sino productos de calidad, bajo un mismo estándar. Dentro de los objetivos entonces se encuentra incrementar la calidad del trabajador, del operador y en el desarrollo del proceso. Calidad en el trabajo del operador.
pues al estar estandarizado, ya el operador solamente entra a supervisar, a controlar, pero el desarrollo del proceso como tal lo realizan los elementos tecnológicos incorporados. Se evita el desgaste también, el desgaste del trabajador. La máquina lo único que necesita es mantenimiento. Reducción de los costos y tiempos de procesamiento. No va a haber desperdicio de materiales, no va a haber desperdicio de tiempo, sino que se va a aprovechar el tiempo al máximo. Todo va a ser en el tiempo preciso, mientras las máquinas estén funcionando adecuadamente. Brindar una producción más flexible. No estamos limitados a lo que en el momento se pueda hacer, sino a lo que se haya programado. Mayor factibilidad técnica en procesos y en operación de equipos. Pues las máquinas, ya de acuerdo a sus características, son las que determinan hasta dónde vamos a poder llegar de acuerdo a la tecnología que se ha incorporado. Y si vemos que nos quedamos cortos, pues sencillamente incorporamos otras tecnologías que nos flexibilicen esas capacidades, esas funcionalidades. Brindar confort, seguridad respecto al medio ambiente. Fíjense cuántos accidentes laborales se pueden presentar en una fábrica, en una industria, y cuántos se pueden prevenir utilizando la tecnología. Mayor confort, mayor calidad de vida para todos los que están involucrados en el proceso productivo. Lógicamente, pues lo que muchas personas hacían antes, ya se va a reducir la cantidad de personas por la incorporación de estas tecnologías, pero pues es una oportunidad para una readecuación laboral. No necesariamente se tiene que prescindir de los funcionarios, de los trabajadores. Vemos que si se incorpora la máquina, se va a necesitar operarios, se van a necesitar personas que le realicen el mantenimiento, los ajustes, y pues si hay una mayor producción, también se va a necesitar personal en esta área. En el área de mercadeo, lógicamente, a mayor producción pues se necesitan mayores clientes. Entonces todo es cuestión de la visión que se tenga del negocio. Los componentes del sistema. Entonces seguimos con los elementos interactivos. Siempre hay que mirar que todo aquello que aparezca como de un color diferente, de una forma diferente, entonces son elementos interactivos. Componentes, acá en este caso él nos decía que solamente los botones azules, los componentes. Entonces las máquinas, los equipos que realizan procesos, traslados y transformaciones de los productos o materias primas. Toman algo y lo procesan, lo transforman en otra cosa. Esas son las máquinas. Miremos entonces acá. Acá no nos dijo que teníamos que hacer clic adentro, pero ya sabemos entonces que si hay elementos diferentes, son elementos interactivos. Miremos entonces el 1 que es máquinas como tal. El 2. Entonces donde se realiza el procesamiento para controlar todo el conjunto tecnológico. Pues la interfaz sencillamente es el medio que se utiliza para poder
para poder interactuar precisamente con la máquina. Si tenemos un autómata que es programable, pues ¿qué hay que hacer? Programarlo. Hay que estar pendiente de las señales que nos arrojan. Hay que introducir las órdenes, entonces eso se hace a través de alguna interfaz. Es decir, la interfaz lo que hace es permitirnos comunicarnos con esa máquina, sea un teclado, sea una pantalla, un display, etcétera, etcétera. Entonces los actuadores lo que permiten es transformar un tipo de energía, tomar las señales que nos envía la unidad de control y generar una acción de salida o una transformación de esa energía. Pueden ser eléctricos como qué, como los motores, como una motobomba, como un solenoide, es una válvula de fluidos eléctrica, neumáticos con aire e hidráulicos con fluidos que puede ser aceite, por ejemplo. También los tenemos dentro de los eléctricos, por ejemplo, los sonoros, un zumbador o un monitor, una pequeña luz. Entonces los sensores son los que determinan el monitoreo del sistema, son los que se encargan de estar monitoreando las variables que se están controlando, temperatura, humedad, posición, presencia o no de movimiento, presencia o no de elementos. No es lo mismo detectar la presencia de un elemento que captarlo cuando el elemento está en movimiento, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esos son los sensores. Entonces los sensores prácticamente corresponden a las entradas. Todo sistema siempre tiene, no importa el contexto, todo sistema tiene siempre entradas, procesos y salidas. Estos sistemas automatizados, las entradas las permiten los sensores. El proceso se hace en la unidad de procesamiento, en la unidad de control, y las salidas pues es a través de los actuadores, es la respuesta del sistema. Ya, entonces esos son los componentes. Luis Carlos, buenos días, bienvenido. ¿Me confirmas por favor si me escuchas? Levantas la mano ahí en la parte superior de la lista de participantes, ahí se encuentra. Perfecto, muchas gracias, ya puedes bajarla. Vamos a activar el chat. Permítanme un momentico. No tiene micrófono, listo. Listo, Luis Carlos, no hay inconveniente. Lo importante es que estés escuchando bien. Entonces acá en este momento me encontraba explicando, voy a hacer un breve resumen. Bueno, ni tan breve. En realidad estoy haciendo la simulación completa de todo el proceso que debería seguir un aprendiz para el desarrollo de las 4 unidades. Estoy sobre la unidad 1, la explicación
del material, del contenido. Ya terminé componentes y vamos a la función global. De esto va a quedar el video. Lo que yo decía hace unos instantes sobre un sistema. Un sistema siempre va a tener entradas, siempre va a tener procesos y siempre va a tener salidas. Bueno, en la función global tenemos esto, tenemos el sistema, tenemos una acción que se debe realizar cuando el sistema no está en el estado ideal y una variable que se ha de controlar. En este caso, el nivel de agua. Y la acción, pues, llenar el tanque. ¿Cuándo? Pues cuando el nivel de agua esté por debajo del nivel ideal. El nivel ideal es cuando se ve que el tanque está lleno, cierra la llave, se da inacción. Cuando el tanque está vacío o por debajo del nivel, pues se necesita llenar. ¿Qué hace? Abrir la llave para llenarlo. Entonces, la acción, pues llenar el tanque, ¿no? Entonces, exactamente, los sistemas automatizados lo que hacen es repetir un conjunto de secuencias para lograr un resultado, para desarrollar un proceso. Las entradas, insumos o estado inicial, es la fuerza de arranque que provee el material o la energía para la operación del sistema. El procesamiento es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados. Y la salida es el resultado o producto, la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Listo. Acá simplemente ya se cierra, está la pantalla 2 de 2. Se cierra y no hay más. Acá decía que hacer clic sobre los botones azules para ver más sobre automatización y para ir a sensores. Entonces vamos a ir a sensores. Entonces dice que el sensor, ¿qué es lo que hace? Detectar una variación de una magnitud física. Una magnitud física, peso, tamaño, color, temperatura, bueno, etcétera. Y convertir ese valor en una señal eléctrica para poder ser procesada por la unidad de control, ya sea analógica, es decir, que puede variar por ejemplo el nivel de voltaje que en su salida permita el sensor, o digital, simplemente se activa o se desactiva, o hay o no hay señal. También existen sensores que no tienen salida en forma eléctrica, el termómetro clínico de mercurio. Bueno, en este caso yo podría utilizar, por ejemplo, el termómetro para activar otro elemento, un elemento óptico, por decir algo. Entonces el conjunto total sería el sensor. Introducción.
clic en cada botón para conocer la información. Entonces miremos. Esa parte fue la que se evacuó ya de la introducción. Las generalidades, el concepto, entonces, de lo que son sensores. La analogía, compararlos. Analogía con los sentidos. Entonces, una función análoga a los sentidos del cuerpo. Los ojos, pues, las cámaras, las manos, tenemos, pues, en ese caso los actuadores, tendríamos brazos robotizados, tendríamos sensores ópticos, sensores de barrera, finales de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Criterios de selección. Características de alimentación. Estas son algunas características, dependiendo del sensor, algunas características que uno podría o debería tener en cuenta, según el tipo de sensor. Por ejemplo, pues no tendrá ancho de banda si no está conectado a un canal en una red. Magnitud a medir. Es decir, la característica física que está procesando. La temperatura, por ejemplo, podría ser una magnitud acá a medir. Algunas características que podrían tenerse en cuenta para los sensores. Por ejemplo, el peso, algo que parecería trivial, en realidad es muy importante. Imaginémonos entonces todo un sistema automatizado donde vamos a instalar unas cámaras, pero las cámaras se van a instalar en paredes falsas, paredes americanas. Algunos casos tienen divisiones elaboradas con icopor y con madeflex. En otros casos pueden haber divisiones, paredes elaboradas con drywall, con vidrio, con acrílico, etcétera. Entonces, si no tenemos en cuenta el peso, pues podríamos ocasionar daños en los equipos, en una estructura. El peso máximo que podría tener, o el peso máximo para el cual está capacitada una máquina, por ejemplo, en un avión. En un avión, pues el peso es muy importante, entonces hay que determinar todos los elementos que se incorporan al aparato, a la máquina. Bueno, y otros factores que se podrían tener en cuenta. Listo.
Entonces pueden haber muchas otras características que sea importante revisar en los sensores. Eso depende de qué, del contexto de la organización donde se va a implantar el sistema automatizado y del contexto propio del proceso. Clasificación. Bueno, entonces sensores binarios que solamente tienen como respuesta dos estados, un nivel alto o un nivel bajo. Sensores digitales, al final pues la conversión que hay que hacer de las señales también va a ir a unos o a ceros dependiendo del nivel de intensidad de la señal, si sobrepasa cierto nivel o si está por debajo de cierto nivel, y los analógicos los que su nivel es completamente diferente en todo momento. Respecto a esto, pues hay un video en mi canal de YouTube que les puede aclarar mejor. Bueno, miremos cada uno, sensores binarios. Normalmente abiertos, NO quiere decir que es la abreviatura. NA debería ser en español, pero la O es por el Open. Y normalmente cerrados, NC, pues coincide cerrado con closed. Entonces, normalmente abiertos envían señal cuando detectan un objeto. Entonces normalmente está abierto y cuando detecta algo entonces se cierra. Por eso dice que envía la señal cuando detecta el objeto. Y normalmente cerrados es que están activados y cuando detectan entonces se abren, dejan de enviar la señal. Listo. Sensores y transmisores. Y la señal pues la codifican de acuerdo a cómo esté la entrada, de acuerdo a lo que se requiera, ¿no? Ya dijimos esto, la codificación, pues para la codificación, bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Si está tomando una señal analógica, entonces dependiendo del nivel de señal, que esté por encima, que esté por debajo, de acuerdo a X número de señales, entonces se va a codificar a otra. Por ejemplo, un sensor de temperatura. El sensor de temperatura podría entregar un nivel de tensión entre un rango mínimo hasta un rango máximo y
de acuerdo a qué tantos grados aumente o disminuya la temperatura. Listo. Entonces eso sería todo en cuanto a sensores, y aparte de este material interactivo, entonces se tiene también el material en PDF, el de la introducción sobre automatización y el de sensores, dos documentos en PDF que pues también es bueno que los descarguen. Ya no siendo más acá, entonces cerremos esta pestañita. Sensores. Acá tenemos el documento en PDF sobre los sensores. Primero es bueno mirar el material interactivo. Eso nos permite contextualizar mucho la temática, las características. Pero pues igual acá en este documento también se encuentra ese contenido. Algunas personas aprenden más cuando hay una animación, otras simplemente les gusta leer, eso ya va de acuerdo al estilo, a las características y gustos de aprendizaje de cada uno. Y la versión imprimible de la introducción. Bueno, ya se estudió el material, ya se tiene claridad en las temáticas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Ir a actividades. Mirar las recomendaciones para el envío de las actividades. Actividades de la primera semana. Entonces, introducción a sistemas automatizados para familiarizarse con los aspectos básicos del curso, y las actividades que se encuentran acá son el foro social, foro de la semana 1, taller 1 y evaluación. Sin embargo, para la primera semana se tienen dos pequeñas evaluaciones iniciales, un sondeo de conocimientos previos y un autodiagnóstico. Solamente una de ellas es calificable, la otra simplemente les va a mostrar, en el sondeo les va a mostrar si se presentó o no se presentó. Para el otro hay 7 puntos. Esto es muy sencillo. Entonces, como las evaluaciones normales, se presentan todas las preguntas y se responde, pero no debe haber, no se deben desarrollar hasta no haber mirado lo que es la información del programa, hasta no tener claro cómo es que se interactúa con la plataforma. Luis Carlos, ¿me sigues? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Quieres agregar algo? Cuéntame a través del chat, por favor. Luis Carlos, ¿te encuentras presente? ¿Me escuchas? Levanta la mano, por favor. Bueno, parece que Luis Carlos tuvo que hacer algo. Esperemos a ver. Entonces continuemos mientras tanto. Bueno, miremos el sondeo de conocimientos previos. Hay unas indicaciones que se deben seguir. Nos indica también, nos muestra si hay intentos múltiples. Entonces esta también permite varios intentos en caso de que estén presentando un sondeo, una evaluación y ella diga que tiene intentos múltiples.
Si la estuvieran presentando y algo ocurriera y se cerrara la ventana, no pasaría nada, simplemente vuelven a intentarlo. Y hay una fecha de vencimiento. Después de esto, pues permitirá realizarla, pero mostrará que se presentó de forma tardía. Y la actividad 1. Hay una actividad complementaria, que la actividad complementaria es solamente para quienes en este momento de pronto no hayan registrado las actividades oportunamente. Pero ahorita en realidad lo más importante es realizar la actividad central que se encuentra en el documento guía de la actividad. Lo primero que hay que hacer antes de entrar a desarrollar la actividad pues es mirar de qué se trata. Entonces, actividad semana 1, miremos la descripción de la actividad. Esto es fundamental para poder contextualizar. Bueno, entonces, automatizar 4 procesos en una fábrica de papas fritas. Ahí tenemos un primer elemento a tener en cuenta. Para esta primera unidad, entonces se van a identificar los componentes necesarios para realizar la automatización de los diferentes procesos. Al final de cada semana se debe entregar un informe con los avances alcanzados. Vamos a ver de qué se trata, cuáles son esas 4 áreas. Bueno, la función global del sistema, identificar los sensores que harán parte de la solución a las situaciones planteadas en cada zona de producción. Vamos a ver cada una de estas zonas de producción. La zona A. Listo. Cuando llegan los camiones, los operarios deben desplazarse inmediatamente a la zona de descarga, porque pues normalmente están realizando otras actividades. Implementar un sistema que informe de manera auditiva, una alarma, la llegada de un camión cargado. Función global. Entonces la función global, la entrada, camión cargado con bultos de papa. Se debe informar la llegada de un camión cargado de bultos de papa para descargarlos. La salida, una señal auditiva funcionando con la llegada del camión. La variable que se va a medir, la presencia de camión cargado en la zona de descarga. El proceso que se debe realizar, la acción, la alarma para detectar la llegada del camión. Sencillo. Bueno, entonces vamos ahora a mirarla en análisis estructural.
De acuerdo con los criterios de selección de la directiva técnica, tenga en cuenta para seleccionar el sensor que debe ser económico con respecto a otras opciones posibles y no debe utilizar fuente de alimentación externa. Y acá nos da unas opciones: sensor capacitivo, sensor de temperatura, micro switch, sensor óptico, autoreflex, sensor inductivo, sensor óptico de barrera y sensor de temperatura. Y dice que no debe ser económico primero que todo y no utilizar una fuente de alimentación externa. Entonces hay que mirar de todos estos cuál sería la opción. Listo. Bueno, costos: el más económico, el micro switch. Le seguiría una termocupla, pero pues una termocupla para detectar la presencia de un camión. ¿Ven? Bueno, está acá el acceso, el enlace para descargar los documentos, la actividad central y la actividad complementaria. Entonces se descarga la actividad central, que básicamente es el documento que también se encuentra en la carpeta de actividades de la unidad 1. Vamos a cerrar esto. Cerremos esto. Y documento guía actividad 1. El documento está en RTF, simplemente accedemos a él. Lo editamos en Word. Esperemos entonces a que se abra. Luis Carlos, ¿ya estás disponible? ¿Te encuentras conectado? Bueno, te encuentras en este momento ahí. No. Acá está pesadito porque tengo varias aplicaciones abiertas. Tengo una aplicación que está transmitiendo el video, que me está grabando. Tengo la plataforma, tengo varias páginas web. Estoy abriendo Word. Y bueno, hay otras aplicaciones que trabajan en segundo plano. Entonces esto hace que se ralentice un poquito la máquina. Y acá tenemos entonces el documento. Hacemos clic en habilitar edición. Para que permita ser modificado. Documento guía misión 1, la unidad 1 sensores. A continuación ponemos a su disposición el siguiente documento para registrar las actividades de la misión 1. Una vez finalizadas, comprima el documento en formato zip o RAR
dando clic derecho al archivo, enviar a carpeta comprimida. Esto no se debe hacer. El documento se debe enviar sin comprimir. Luego envíelo a su facilitador a través del medio utilizado para tal fin en el curso. Misión 1. Para cumplir con nuestro reto, esta semana realizaremos las siguientes actividades. Analizaremos la función global del sistema que se da en cada proceso a automatizar. Identificaremos los sensores que harán parte de la solución a las situaciones planteadas en cada proceso de las zonas de producción. Entonces, la zona de descarga y bodega. Sistema que permita mantener el tanque de lavado abastecido con agua limpia. Bueno, acá esto está mal, porque acá lo que debe hacer es permitir detectar la presencia de los camiones que llegan para ser descargados. El sensor a utilizar, necesitamos un sensor que nos permita detectar la presencia de un camión. Algunos propusieron microswitch. Sí, se puede un microswitch en una plataforma de descarga. Puede haber un sistema que en el momento en que llegue un camión, entonces ese sistema de plataforma se dilate un poco y actúe sobre un microswitch, active el microswitch. Eso podría ser. Habría que mirar si el costo de implementar este sistema en la plataforma sería menor a tener de pronto un sensor de otro tipo, un sensor de movimiento, por ejemplo. Un sensor de peso también. Podría también ser un sensor óptico que en el momento en que el camión pase por cierto lugar, entonces ya interrumpe una señal. Sabemos que está el camión entonces ahí, pero pues cualquiera podría activarlo. La B, zona de selección y prelavado. Análisis de la función global. Ubique cada cuadro de texto en el lugar que le corresponde en la función global. Voy a reducir acá esto. Entonces hay que ubicar cada cuadrito de estos en la posición que le corresponde acá en la función global. ¿Qué es lo que se hace? Activación o desactivación de motobomba. Esto es una acción, ¿cierto? Bueno, tenemos acá censar los niveles de agua en el tanque de lavado. Vamos a dejarla acá al ladito. No que vaya a ir ahí, sino que la voy a simplemente a bajar. Fíjense lo sencillo que es esto. Listo. Bueno, censar los niveles de agua en el tanque de lavado. Tanque con nivel de agua adecuado. ¿Qué es lo que se busca? Presencia de agua fuera de los niveles adecuados.
Y la variable a medir, pues acá estamos hablando de una variable, nivel de agua. Entonces ya sabemos que esa va acá. Listo. ¿Qué sensor llevaría? Entonces, ¿qué sensor colocarían? Una solución que plantearon algunos es un microswitch con un flotador para medir niveles de fluidos. Entonces, cuando llega a cierto nivel, sobrepasa, se levanta el flotador y activa el microswitch. Siempre hay que buscar que la solución sea una solución muy efectiva, pero también muy económica. Zona de la banda transportadora, sistema que permita el movimiento de la banda transportadora con presencia de papas. Entonces se debe permitir el movimiento de la banda transportadora con presencia de papas. Miren, activación de motor, ya esto de entrada sabemos que es la acción que se debe realizar. Papas correctamente ubicadas en la máquina peladora. Un peso, ya estamos hablando de una magnitud, entonces ya sabemos que esto es la variable a medir. Bueno, y acá a ver si está Luis Carlos. Luis Carlos, ¿me escuchas? Levanta la mano, por favor. No lo pudiste realizar en la imagen, es porque de pronto no habías activado la edición. Te cuenta que yo, antes de empezar todo esto, ahí decía editar documentos. Si yo le doy a editar documentos, no me va a permitir desplazar estos cuadros de texto hacia las gráficas. ¿Sí me estás escuchando? ¿Me confirmas, por favor, Luis Carlos? Haces clic en el botón. Eso, perfecto. Luis Carlos, entonces, por favor, en este momento, indícame cómo sería el orden. No hay discusión en que la activación del motor es el proceso y que el peso de las papas es la variable a medir, ¿cierto? Y de estas tres, entonces, ¿cuál sería el orden lógico de entradas, procesos y salidas? ¿Cuál sería la entrada? Puedes escribirlo por el chat, por favor. Papas en la banda transportadora. Listo, entonces a correr esto. Papas sobre la banda transportadora. Listo, eso sería la entrada. ¿El proceso cuál sería? ¿Cuál continuaría? Peso de las papas, no. El peso de las papas sobre la banda transportadora es la variable a medir. Entonces, esa no, exactamente. Entonces, transportar las papas sería lo siguiente. Y una vez las hemos transportado, pues entonces deben llegar a lo que necesitamos, que es las papas correctamente ubicadas en la máquina peladora. De ahí lo único que hay que hacer es pasar estas imágenes, los cuadros de texto, ubicarlos sobre la gráfica correctamente.
Ahí donde aparecen las flechitas de esas de 4 puntas, entonces es el punto para nosotros poder arrastrar. Hacemos clic y sin soltar movemos el mouse. Eso nos permite mover el elemento. Acá me equivoqué. Peso de las papas es la variable a medir. Papas sobre la banda transportadora. Y nos queda transportar las papas. Listo, eso es todo. Sensores. Entonces, ¿qué sensores? Peso sobre las papas, pues tiene que ser un sensor de peso, indiscutiblemente. Ahí no me sirve ningún sensor óptico de barrera, como algunos estaban proponiendo. Bueno, a lo sumo hasta un micro switch adaptado de tal forma que se active solamente cuando hay X peso, de resto que no se active. Podría ser también algunas soluciones planteadas. Zona de pelado y de corte. Bueno, en ese reto sí lo pude hacer, pero el reto siguiente no pude, no entendí la razón. Luis Carlos, ¿cuál sería la variable a medir? De acuerdo a lo que hay acá. ¿Me escuchas, Luis Carlos? ¿Cuál identificaste como la variable a medir? Luis Carlos. Sí, por favor a través del chat me indicas cuál identificas acá como la variable a medir. Papas en movimiento. Listo, perfecto. Sí. Entonces vamos a bajar esto otro poquito. Papas en movimiento, variable a medir. El proceso, la acción que vamos a desarrollar, ¿cuál sería? Tenemos estos 4 que nos queda para la acción a desarrollar. No se ve bien, tenemos, ya te voy a aumentar. Nos quedan esos 4. ¿Cuál sería entonces la acción a desarrollar? Ah, perfecto, sí, exactamente. Ah, no. Pero estamos hablando de la acción. ¿Cuál es la acción? La acción como tal del sistema. El sistema que debe hacer, activar o desactivar el motor. Siempre que veamos que hay una acción de este tipo, esa ya es la que va acá. Activación del motor, porque eso es lo que pretende el sistema, que cuando se encuentren las papas en la máquina, entonces se debe activar el botón de la máquina peladora, la válvula de agua y la máquina de corte. Entonces tenemos una entrada. ¿Cuál es la entrada? Papas listas para pelar y para cortar.
Papas peladas, lavadas y cortadas en la salida. ¿Sí sería así? ¿Qué opinas? ¿O qué cambios le harías? Míralo bien y mira a ver qué cambios le harías. Sí, es correcto, lo dejarías así. ¿Y qué tal si le hacemos este cambio? Primero están listas, luego las pelamos, las lavamos y las cortamos y finalmente tenemos las papas lavadas y cortadas. ¿Qué opinas? Listo. Papas en movimiento, ubicadas en la máquina peladora y la máquina de corte, la variable a medir. Entonces podemos tener un sensor ahí. ¿Qué sensor utilizarías? Cuéntame. Para poder detectar las papas en movimiento, ¿qué sensor utilizarías? Lo más económico posible, pero lo más eficiente posible. Sensor de peso ya lo teníamos en el proceso anterior que nos activaba la máquina, ¿no? Para activar la banda. Entonces ya teníamos el sensor de peso, entonces no hay necesidad ya acá. Acá lo único que necesitamos es saber si hay papas ahí en movimiento. Si hay papas en movimiento, pues debe permitir el pelado, lavado y corte. Entonces, bueno, un sensor de movimiento nos podría servir. Algunos propusieron un sensor óptico de barrera. Otros finales de carrera, pero esos ya son un poquito más complicados acá por las características del área y de los elementos. Listo. Entonces eso sería todo respecto a esta actividad. La verdad, pues esta actividad estaba sencilla. ¿Qué hay que hacer? Simplemente se guarda. Ya le di clic en el botón guardar. Ya ahí se guardó y queda lista la actividad, se cierra y queda lista la actividad para ser enviada. Se viene acá donde dice taller 1 sin comprimir, sin hacerle absolutamente nada. Tal cual el documento se generó, nos dice cuál es la fecha de vencimiento, los puntos posibles y nos da las indicaciones, pero las indicaciones son sencillas. Simplemente vamos donde dice examinar equipo y entonces vamos a ir a buscar el documento. El documento se llamaba actividad, creo. Actividad central 1. Y le damos abrir. Ya queda como documento adjunto. Y resta simplemente enviarlo, no más. Es importante verificar antes del envío que sí sea el documento correcto en caso de que hayan trabajado con varias versiones. Listo, se envía y queda listo allá para ser calificado. La calificación siempre se surte dentro de las 48 horas siguientes a su registro. Y tenemos el foro y la evaluación. Se puede contestar primero el foro y luego la evaluación o viceversa. Pues a mí me parece mejor primero la evaluación porque con esto afianzan conocimientos y se puede
se pueden realizar múltiples intentos para desarrollar la evaluación. Después de haber hecho esto, entonces ya los conocimientos están bien claros y se viene y se participa en el foro. Para cada unidad es fundamental desarrollar la actividad central, enviarla, y la evaluación, porque con esto ya se asegura la aprobación de cada unidad y pues la participación en el foro para la construcción colectiva de conocimientos. Luis Carlos, ¿todo claro respecto a la primera unidad? Para el pelado no, lo que colocas ahí que para el pelado se necesita un sensor de rotación, no, eso ya es otra tarea. Simplemente la variable a medir era detectar la presencia de las papas en la banda transportadora, no más. ¿Listo? Ya lo que tiene que ver con ese proceso de pelado, de lavado y de corte, eso es otra historia, pero eso ya se ve en la segunda unidad. ¿Listo? Voy a hacer un pequeño receso de 10 minuticos para descansar la garganta, ¿sí? Y ya vuelvo.